Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo me están escuchando? Sí, Inge, se escucha. Muy bien. Bien, vamos a esperar unos 2 minutos más para que entren los compañeros, pero vamos a continuar con la clase. Estamos hablando sobre aditivos, ¿verdad? A ver, ¿qué hemos hecho el lunes? ¿Qué hemos hecho la clase del lunes, jóvenes? ¿Me hacen recuerdo? La clase del lunes. ¿Aló? Hola. Sí, estamos hablando de los aditivos, nos hemos quedado en el retardante. En los retardadores, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Lo que pasa es que lo tengo eso en mi otra computadora, entonces, pero sin embargo creo que ya les he pasado por la nube la clase. Gracias por hacerme recuerdo, estamos en aditivos y hemos hecho los aditivos retardadores, ¿verdad? Bien. Seguramente aquí no les puedo mostrar eso, pero los anteriores, fluidizante, luego acelerante. Ustedes se han dado cuenta que los aditivos retardadores tienen más o menos, no exactamente como un acelerante, pero tiene también algunas ventajas y desventajas. ¿Qué ha pasado con el mercado? A ver, un ratito. Mi pizza está más. Mi pizza, che. Bien, vamos a hablar ahora de otro aditivo que se llama aditivo incorporador de aire. También se llama aditivo atrapador. Para mí este es el mejor aditivo que se conoce. Básicamente es un aditivo múltiple. ¿Y por qué digo múltiple? Porque de alguna manera este aditivo primero es impermeabilizante, pero no como el otro, tiene algunas cualidades. Impermeabilizante, es fluidizante, y aumenta la resistencia. Y además, podemos decir, hace más trabajable, ¿no? Pero con decir fluidizante,
Bueno, vamos a borrar esto mejor. Más trabajable, vamos a poner mejor, ¿ya? Que también quiere decir que es más fluidizante, ¿no es cierto? Más trabajable. Este aditivo, jóvenes, por eso se llama múltiple. Es sorprendente sus grandes propiedades que le hace al hormigón, ¿no? Y además otras más, ¿no? O sea, el hormigón se ve mejor, se siente mejor, se lo trabaja mejor. Y por lo tanto, básicamente, si quieres hacer un hormigón de muy buena calidad, deberías usar este aditivo, pensando en que podría cumplir esto, podría cumplir el carácter fluidizante y además aumentar la resistencia del F''C, su resistencia. O sea, una maravilla, ¿verdad? Pero ¿cuál es el vehículo? ¿Qué es lo que hace este aditivo incorporador de aire? También se llama atrapador. Y resulta pues que aquí vamos a hacer un esquema. Si el hormigón tiene estas características, digamos, una grava, una gravilla, etcétera, una serie de granometría, ¿no? Posiblemente tenga algún porcentaje de aire, y aquí un poquito de aire en alguna parte. Pues lo que hace este aditivo, sorprendentemente, es atrapar estos aires en un globito, ¿sí? Lo que hace, digamos, este es el globito y atrapa toditas esas pequeñas partículas de aire, los atrapa, ¿sí? Y los vuelve como un globito, un redondito, como una esfera, ¿no? De aire también, ¿no? Lo que hace es atrapar el aire de acá, de aquí, todo a su alrededor, y le saca todo el aire del hormigón y lo atrapa en un globo, en un solo globito. Entonces el hormigón no tiene ya aire y solamente tiene este globito que están viendo acá. Y eso lógicamente es mucho más resistente que tener porosidad, ¿no? Esto básicamente es como si nosotros le hiciéramos al hormigón de primera calidad, digamos, con taladro, un huequito. El hormigón va a seguir siendo de la misma calidad, ¿no es cierto? Entonces, y así otro globito por más allá, otro globito, ponemos aquí. Entonces todo el aire, la porosidad que había a su alrededor, los ha ido atrapando, así, ¿no? Entonces el hormigón es mucho más compacto, más íntegro, por lo tanto es impermeable, porque fíjense, este globito no filtra por acá el aire, ¿no? Ese es sorprendente. Y además, como verán ustedes, que el hormigón se vuelve más compacto, mucho más homogéneo, por lo tanto es impermeable y se ablanda, el hormigón se ablanda, se hace más trabajable, tal vez no muy fluido, pero más trabajable, así en seco, se hace más trabajable. Y también aumenta el F''C. ¿Por qué? Porque reduce el aire, reduce la relación agua-cemento. Reduce. O sea, no se necesita tanta agua, ¿me entienden? Entonces reduce la relación agua-cemento y por lo tanto pues aumenta el F''C. ¿Ya? Este aditivo seguramente es bastante caro, no tengo idea del precio, pero debe ser caro, ¿no? Y la verdad que tampoco sé exactamente, no dicen en los libros en qué proporción se debe colocar, pero también se coloca en peso de cemento.
voy a dar alguna idea. Aproximadamente es entre el 0,2 y 0,5 del peso de cemento. O sea, no se necesita mucho. Tampoco no hace variar la dosificación, ¿no? Lo que sí hace variar es la relación agua-cemento. Se usa muy poco, menos de 1 kilo, una cosa así. Ya tiene. Bien, el resultado, la aplicación sería solamente para mejorar la trabajabilidad y la calidad del hormigón. Porque yo les digo, normalmente cuando uno quiere mejorar la trabajabilidad, ¿no?, empeora la calidad, ¿no es cierto? Si tú le pones más agua, la calidad del hormigón va a reducir. En cambio, acá, para cuando mejoramos la trabajabilidad, contrariamente, también mejora la calidad del hormigón, ¿ya? Es un aditivo bastante sorprendente. La proporción, el resultado de su aplicación depende mucho del fabricante. Depende del fabricante. El fabricante te va a decir, señor, si usted coloca tanto en esas proporciones, va a obtener esto. Depende del fabricante. Básicamente yo les puedo recomendar lo siguiente. Miren, aquí está, esto está prácticamente podemos utilizar esta tabla que tenemos en el libro de Pascal, ¿no?, que tienen casi todos los libros, ¿no? Generalmente está aquí tabulado en la relación agua-cemento, ¿no? Cuando se usa cemento sin aire incorporado, se utiliza esto que tenemos en la tabla, ¿se acuerdan? Esto ya lo tenemos. Pero yo les dije, les voy a mostrar cuando se usa estos otros valores, estos de acá. Pero fíjense, aquí no hay cemento con aire incorporado, sino este sería el aditivo. Este es el aditivo que se usa. Y el resultado es este. Digamos, para un hormigón 250. Acá. Para 250, tú deberías usar una relación agua-cemento 0,61. Pero fíjate, en realidad deberías usar 0,52, menos agua. Para un hormigón de 300, que normalmente deberías usar una relación agua de 0,50, 54, esto equivale a usar 0,45. Esto de acá, esta tabla nos dice que, miren, se reduce la relación agua-cemento con este aditivo, ¿no?, que no es un cemento, sino es un aditivo. Ya les he dicho que en vez de cementos, se puede usar aditivos, ¿no? Fíjense así, está la relación. Si hacemos un porcentaje, a ver, alguien divida 0,52 dividido entre 0,61, debe ser entre 8 y 10% más o menos la reducción. 0,52 dividido entre 0,61, ¿cuánto es? 0,85, Inge. Y 0,61 dividido entre 0,52.
10, 12. 1.17. Ya. Digamos un 15%, quién sabe, ¿no? Entonces, esto generalmente te dice, cuando tú usas algún incorporador de aire, te va a dar estas tablas. Entonces, si yo les doy en el examen, les voy a decir, usen un incorporador de manera que la reducción agua-cemento baje un 10%, 15%. Ustedes tienen que usar esto y trabajar con este valor. Entonces, con esto, ¿qué van a obtener? Van a obtener ustedes una mejor resistencia, ¿no? Y además ustedes van a decir, pero mi hormigón es seco, más seco. No, justamente el equivalente a una fluidez de esta relación es esta. O sea, los dos tienen la misma fluidez, los dos, ¿no? Este con aditivo y este sin aditivo, la misma fluidez, y son, por lo tanto, son trabajables los dos, pero miren, se necesita menos agua. ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, si quisiéramos practicar un poco en una práctica que les voy a dar, vamos a usar estos valores, ¿no? Así no me voy a estar inventando, ¿no? Aquí está el resultado, ustedes lo ven acá. Además, ustedes han visto que esta relación agua-cemento también coincide con nuestras tablas, ¿no es cierto? Casi es lo mismo, así que tomamos esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora, si ustedes en otro país tienen a disposición de este cemento, que lógicamente es mucho más caro que este otro cemento, es como si estuvieran usando un aditivo, pues. Eso quiere decir que básicamente ese aditivo le han colocado al cemento y por eso te venden ya el cemento con el aditivo. Lo que nosotros hacemos es ponerle este aditivo al cemento, ¿no es cierto? Por eso digo, aquí está, este aditivo, y es seco, además es parecido al cemento también, parecido al cemento. Entonces se coloca esto, se aumenta el cemento, lo mezclas y es como si usaras un cemento con incorporador de aire, ¿cierto? Y los resultados, esto están visto, está ahí. Entonces, con eso, pues, tenemos para mí, uno de los mejores aditivos. Si no es especial, es un poco múltiple, ¿no? Hace muchas funciones, ¿no? Además, quiero decirles algo muy importante. Aquí vamos a marcar. El uso de aditivos dice que, según norma, se debe usar un solo aditivo más el incorporador de aire, el impermeabilizante. O sea, lo recomendable dice que no es bueno usar muchos aditivos, ¿no?, en el mismo hormigonado. O sea, yo no puedo usar un aditivo, por decir algo, fluidizante, después que sea retardador de fraguado o acelerante de fraguado, porque entre los dos químicamente se anulan. Dos aditivos juntos posiblemente pueden causar inclusive algún daño al hormigón, químicamente hablando, o lo que podría ocurrir es que entre ellos se anulan, ¿no? Es como cuando tomamos dos medicamentos, siempre el médico te dice, tome esto, no tome el otro, porque se van a neutralizar, ¿no? Entonces, por eso que el médico nos receta medicamentos que no se, ¿cómo podemos decir? Que no se
que no se dañen, que no se ataquen entre ellos y terminan anulando o haciendo nocivo para el organismo, ¿no? Entonces, en los aditivos es igual, no podemos usar un aditivo más el otro, porque entre ellos químicamente se van a anular, así de fácil. Lo que sí se dice, se permite usar un solo aditivo o usar el impermeabilizante como base, digamos. Porque el impermeabilizante es un aditivo que seguramente es permitido. Pero, o sea, en general, entonces, solamente máximo 2 aditivos. 2 aditivos solamente. Aditivos, ¿ya? Entre ellos tiene que ser uno el impermeabilizante. Entonces, si vemos este aditivo múltiple, ¿no? Lógicamente permite, pues, cumplir funciones de otros aditivos. No en esa intensidad, digamos, pero permite hacer eso. ¿Sí? Pues que quede claro, jóvenes, esta cuestión. Muy bien, otros aditivos, ya no los voy a analizar, ¿no? Simplemente voy a mencionar. Hay muchos aditivos. Por ejemplo, a ver, un aditivo antisol. No lo voy a mencionar, simplemente voy a decir antisol, como su nombre indica, se pone para evitar la evaporación y el fisuramiento. Evita la evaporación del agua y el fisuramiento. Ustedes van a ver que cuando hay buena temperatura, como en esta época, y ustedes vacían una losa, sin fierro, una losa de vereda, ¿no? O una losa de piso, de pavimento, van a ver ustedes que una vez que ha terminado de vaciar, en el momento en que empieza el fraguado, aparecen unas rajaduras, ¿sí? Por ahí. Ya dice, este hormigón ya no sirve, hay que cambiar todo, ¿no? Aparecen unas rajaduras. Eso se llama fisuramiento. Ese fisuramiento, desde luego que es superficial, pero ya se ve mal, ¿no es cierto? Ya se ve mal. Entonces, lo que hace este antisol es que cuando se aplica en la superficie, deja como una especie de goma laca, una especie de goma, y el aire o el agua no se evapora y se queda ahí adentro, ¿no? Y se hace unas pequeñas burbujitas y lógicamente no permite que se evapore el agua de la superficie, ¿no? Por el calor, y por lo tanto no hay fisuramiento. Muchos dicen, ¿por qué hay este fisuramiento? ¿Está mal el hormigón? Este fisuramiento es pues porque el agua se ha evaporado y ha dejado estos vacíos. Pero esto es superficial, no es de profundidad, superficial, ¿no? Porque el sol solamente pues llega a la superficie, ¿no? Es superficial. Si es rajaduras, ustedes no han puesto tanto sol, no pasa nada, ¿no? Finalmente, un rato de eso se va a cerrar, pero se va a abrir, queda el fisura, quedan las rajaduras. Otro aditivo es ya me he olvidado tantos que hay, ¿no? Por ejemplo, el que aumenta el volumen, este aditivo es, expansor. Aditivo expansor. De volumen. Un aditivo también muy importante, ¿no? ¿Para qué sirve este aditivo? Sirve para cerrar, es como un grouting, ¿no? Para cerrar. Por ejemplo, si ustedes tienen acá una superficie y quieren vaciar hormigón aquí abajo, ¿sí? Están vaciando. Aquí queda siempre un huequito. Si quieren juntar con esta superficie hecha, entonces este hormigón lo que hace es aumenta el volumen, se infla y lo cierra, como una especie de para cerrar en las columnas, en algunas cosas. O también para el grouting. ¿Qué quiere decir el grouting? Quiere decir que cuando a veces nosotros tenemos
acá una estructura metálica, ¿sí? ¿No? Un poste, lo que sea. Y cuando queremos hormigonar esa parte que faltó, tiene que ser un hormigón que se expanda, ¿no? Que empuje y que luego que no haya este vacío. Porque si va a haber este vacío, la placa se va a desnivelar, ¿no es cierto? En los postes se usa, van a ver ustedes los postes que salen de una columna de hormigón, ¿no? Generalmente se usa el grouting como una especie de autonivelante, ¿no? Lo nivela la placa, lo rellena y se infla, se hincha. Eso se llama el expansor de volumen, muy aplicado en algunas cosas, ¿no? Otro aditivo, el lanzador, como ya, lanzador de hormigón proyectado, ¿no? De hormigón proyectado. A veces se hormigona, no van a creer ustedes, por ejemplo, en los túneles, cuando la terminación es así llena de roca, hay que hormigonar esto, hormigonar para que quede una cosita así. Este se llama hormigón lanzado. Entonces agarramos y lanzamos el hormigón aquí, y el hormigón no se cae porque tiene este aditivo, ¿no? Lanza el hormigón, choca en esta superficie de piedra y se queda ahí, ¿no? y lo vuelve, digamos, como una especie de terminado fino. Eso se llama el hormigón del hormigón proyectado. Sí. Ese es un aditivo especial para las paredes, digamos, o los cielos hacia arriba, ¿no? Porque si yo le tiro un hormigón normal se me va a caer, ¿verdad? Por la gravedad, pero este hormigón no se cae. Entonces va y lo lanza así. Se aplica también inclusive en paredes, ¿no? En paredes se lanza y se queda el hormigón así y lo termina. Bien, otros. Ya no me acuerdo, pero hay una serie de aditivos más para diferentes aplicaciones. Si alguien me puede ayudar, le voy a agradecer. Si conoce algún otro aditivo para alguna otra función importante. No, ¿verdad? Puede ser el autocompactante. El autocompactante es el superfluidizante que ya hemos hablado, ¿no? El superfluidizante es el autocompactante. O sea, es aumentarle más en otra medida el fluidizante, ¿no? De manera que no es necesario vibrar, no es necesario compactar, se compacta. Es el fluidizante. Otro, bien, vamos a terminar con esto del tema de los aditivos, ¿no? Porque si no, se nos va a ir la clase. Para que no quede esto muy suelto, antes de empezar al tema del hormigón armado 1, voy a hablar unos minutitos sobre el proceso del hormigonado en general. ¿En qué consiste el proceso del hormigonado? Y tiene varias etapas, ¿no? Una de las etapas podría ser, por ejemplo, el mezclado o preparado, también se llama, ¿no? Preparado del hormigón. El otro proceso es el transportado, el transporte. Vamos a hablar un poquito sobre eso. El otro proceso sería el colocado. El otro proceso tiene que ser el compactado.
proceso es el jurado. Y el último proceso es el evaluado. Aquí ustedes, podría haber inclusive entre estos unos dos procesos más, pero lo estoy sintetizando, ¿no? Y todos estos procesos son tareas diferentes, ¿no? Completamente diferentes, ¿no? Entonces, todo esto, inclusive podríamos hablar del encofrado, ¿no? Aquí en el colocado, podríamos hablar del encofrado, pero eso no es específico, ¿no? Solamente se encofra en algún tipo de obras, en otras no es necesario, ¿no es cierto? Todo depende. Entonces el encofrado, no voy a hablar mucho del encofrado, tal vez voy a mencionar algo así. Estos son los diferentes procesos que requiere el hormigonado, ¿ya? El mezclado o preparado del hormigón, generalmente se usa una dosificadora, pero una planta mejor. Una planta dosificadora de hormigón. Ya no quiero decir mezcladora, porque ya van a ver ustedes que la mezcladora ya va a ser una cosa que ya no se va a usar, ¿no? Las mezcladoras para un hormigón de calidad ya no son compatibles. Tiene que ser siempre una planta dosificadora, ¿no? Computarizada. Y esta planta dosificadora tiene pues sus propios su propio equipo de colocar los agregados, de medir la humedad, mide automáticamente la humedad de los agregados, ¿no? Lo mezcla los agregados, luego los lleva a la planta, ¿no? de los silos, ¿no? Corrige la humedad inmediatamente, ¿no? En la dosificadora y pone pues en base a pesos las cantidades exactas del diseño que hemos hecho, ¿no? Todo es automatizado, ¿no? Tú le das en la computadora y dices, bueno, tanto de cemento, tanto de grava, para una humedad de tanto, y la planta mide la humedad y lo corrige, si es necesario. Y lo va corrigiendo cada vez, ¿no? Vean ustedes, entonces, es una facilidad. Usar una mezcladora en la calle, eso ya es una herejía, ¿no? Es algo que ya va a ser obsoleto. Ya no podemos usar una mezcladora en la calle como antes se usaba, porque eso pues nos lleva errores hasta del 20% en la resistencia, ¿no? Y no garantizaba, digamos, la calidad del hormigón. Acá con eso se garantiza la calidad del hormigón, porque la balanza es tan sensible que puede hacer hasta 1 gramo, o sea, hasta el gramo, 1115.2, digamos, hasta ahí gramos, ¿no? O kilos, ¿no? Entonces gramos. Puede llegar hasta el gramo, hasta el gramaje. Eso es. Entonces, la dosificadora, aparte de dosificar, mezcla o prepara el hormigón listo para ser transportado. Y el transporte se lo puede hacer por ese carro hormigonero, o también ahora están apareciendo otros carros, ¿no? Básicamente mucho mejores que estos, de manera que el hormigón ya está preparado, va nomás ya el transporte para acomodarse al colocado. Bien, en el transporte por el momento se usan los carros hormigoneros, que también son como mezcladoras, ¿no? Pero solamente se mezcla para que el hormigón no se disgregue nada más, porque ya están mezclados, ¿no? Solamente se mezcla muy poco, y esos carros hormigoneros, ¿no? Son los que transportan distancias largas, ¿no?
distancias largas, ¿no? En el colocado, le vamos a hablar colocado y vamos a hablar de tres etapas. Uno, en el caso hormigonero, el colocado podría consistir inclusive el traslado, que no voy a hacer transporte, traslado al interior de la obra. Porque el caso hormigonero no va a ir donde está la viga ni la losa, ¿no? Se lo va a llevar a la puerta nada más. Entonces hay un traslado interior de la obra, ¿no? Que consiste en, podemos usar una bomba, una grúa y los carritos o carretillas hormigoneros. Estos carritos hormigoneros han debido ver ustedes, es más o menos así, ¿no? Y se lleva así, ¿no? El hormigón y tiene esta forma para vaciar. No, la carretilla es incómoda. Este carrito hormigonero es mucho más especial porque tiene su contrapeso, ¿no? Entonces es fácil de transportar con dos ruedas, ¿no? Y se vacía fácilmente el hormigón al lugar que uno quiere. Lo que necesita es un andamiaje, ¿no? Necesitas una huella, digamos, para que vaya el carrito hormigonero a llevar a la viga, a la losa, a la columna, etc., ¿no? Pero también se puede trasladar con bomba, una bomba de hormigonera, ¿no? Que tiene su manguera. La bomba hormigonera tiene una manguera, ustedes han podido ver así. Y esto va echando hormigón y esto se puede mover al lugar que uno quiere. Entonces, básicamente con esta manguera tú puedes transportar, ¿no? Cierta distancia, no toda la distancia, ¿no? La bomba hormigonera puede girar, tiene un radio de acción, muy práctico, pero lo que antes es caro, ¿no? Otro elemento de transporte interior es la grúa. La grúa, una grúa, que puede ser la pluma, que generalmente se puede usar aquí un balde hormigonero. Van a ver ustedes que también se usa así. Aquí tiene una válvula. Entonces, y esto está con la grúa acá. La grúa, pisado por la grúa, el hormigón está acá. 3 cubos, 2 cubos, todo. Entonces la grúa que tiene, con la pluma, tiene movimiento de acción bastante amplio, ¿no? Entonces se abre aquí y el hormigón va cayendo cuando se abre en el lugar que uno quiere. Además, puedes mover esto y mover a lo largo de la viga, a lo largo de la losa, o sea, se traslada. Esa es una muy buena forma de mover, de trasladar el hormigón con una grúa, ¿no? No hay que palear con lámpara, nada, ¿sí? O se usa el carrito hormigonero, o se usa la bomba, o se usa este balde para llevar el hormigón. Esto se llama colocado. Entonces aquí vamos a poner, además, traslado interior, bomba, grúa, carrito hormigonero. También se puede usar canaletas, si es que el hormigón necesita llevar hacia abajo, por canaleta por gravedad, puede bajar el hormigón y esta canaleta también se puede mover. Se puede mover la dirección, ¿verdad? Y finalmente podemos usar, hemos hablado de la grúa, la bomba, los carritos hormigoneros. También las carretillas, ¿no? Eso no quiere decir que es prohibido, pero se puede usar también carretillas. Esta es la forma de colocar el hormigón en su lugar, ¿no? Y lógicamente, pues, una vez que hemos colocado el hormigón, viene el compactado, ¿no? O también se llama nivelado, ¿no? El nivelado. Y todo el hormigón que está en exceso hay que sacarlo o llevarlo a otro lugar, ¿no? El compactado o nivelado, ¿no?
esto se usa una vibradora, ¿no? La vibradora también, cuando se la sabe usar bien, sirve también para transportar el hormigón, trasladar el hormigón en distancias pequeñas, pero también sirve para eso, ¿no? O sea, lo nivela, lo autonivela. Con la vibradora se puede trasladar un poco el hormigón. Es una herramienta muy poderosa para nivelar, ¿no? Y alguien, si está de más, se saca. Es preferible que sea de más a que está de menos, ¿no es cierto? Entonces esto se lleva así. Ese es el proceso de hormigón, ¿no? No voy a hablar de encofrados, porque es un tema que creo que no corresponde. Ustedes se van a llevar encofrados seguramente en construcción de edificios, en alguna otra materia, ¿no? Ustedes saben que el encofrado es también otro capítulo, ¿no? Se usan encofrados, puntales, cerchas, todo lo que son las formaletas metálicas, de aluminio, de madera, en fin, eso es un tema en construcción de edificios. Yo no voy a hablar, ¿no? Pero lógicamente hay un momento en que se necesita el encofrado, ¿verdad? Se supone que para colocar el hormigón ya tiene que estar el encofrado o las formaletas bien definidas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De algo me estoy olvidando? Ustedes tienen esta, como cultura general, tienen esto, ¿no? Han visto, conocen, ¿no? Pero lo que no hay que hacer es agarrar una pala, ¿no? Y llevar el hormigón así. Aquí puede haber una disgregación, porque siempre en la lampa, cuando lanzas el hormigón así, es posible que el hormigón en este lanzado, dependiendo la distancia, ocurre una disgregación. Eso no es bueno. No es bueno agarrar una lampa y llevar el hormigón. Siempre hay que llevar por medio de estos equipos, ¿ya? No hay que usar una lampa, o tal vez solamente para distancias muy pequeñas, no muy largas, ¿no? Alguna vez he visto yo el hormigón de acá, están lanzando 3 metros con su lámpara hacia el otro lado, y ahí ocurre, y se van a fijar ustedes, inmediatamente el hormigón se disgrega por gravedad, ¿no? Los granos grandes caen más antes que los otros, y el hormigón se ha desintegrado, podríamos decir, se ha desestabilizado, ¿sí? Y eso lo hacen los albañiles, ¿no? Entonces el ingeniero supervisor dice, oiga, no me haga eso. Él te va a decir, no, usted que sabe cualquier cosa, ¿no? Porque ellos no entienden, ¿no? ¿Por qué no se hace eso? Es la disgregación el problema, ¿no? Se disgrega. A ver, ustedes lancen el hormigón así al aire, 2 metros, van a ver cómo va a caer ese hormigón en una superficie. Analicen y hagan la prueba, el hormigón íntegro y el hormigón desintegrado, van a ver que hay una diferencia. Inclusive podemos hacer una prueba de resistencia. Le sacamos el cilindro aquí y le sacamos el cilindro en el otro y van a ver ustedes que hay diferencia. No estamos hablando porque queremos hablar, hay la técnica, ¿no? Se hace la prueba y se ve que hay una diferencia hasta del 10% en la resistencia. ¿Por qué? Porque el hormigón se ha desintegrado, se ha desestabilizado, diríamos así. No hay que lanzar el hormigón. Inclusive en las columnas, ustedes han visto que muchos creen que el hormigón se debe lanzar en caída libre. Eso es error garrafal, ¿no? Lo que se hace normalmente, si es una columna, imagínense, no sé cuántos metros, póngale 3 metros, digamos. No se lanza el hormigón de aquí, porque en caída libre aquí se va desde todos las gravas gruesas van a llegar acá y el fino se va a ir, entonces ese hormigón está mal, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace el vaciado en una columna? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién ha visto? ¿Cómo se hace el vaciado correcto en una columna? Columna de 3 metros, póngale 30 por 30, alguna cosa así. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se haría? A ver, ¿quién tiene el criterio? ¿Agarraría el hormigón y lo lanzaría desde los 3 metros? Se tendría que deslizar por el encofrado, Inge. Bien, primero la norma dice que no se puede lanzar el hormigón más allá de los unos 50 metros, ¿no? No se puede lanzar, ¿no? Además, tomando en cuenta que el hormigón tiene también aquí
aceros, ¿no? Que lógicamente esos aceros ayudan un poco a que no se destrice, ¿no? A decir, sus estribos, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es abrir unas ventanas. Aquí se abre una ventana, vamos a hacer con verde. Van a ver ustedes, aquí hay una ventanita en el encofrado, una ventanita de 20 por 20, alguna cosa así, y se hormigona así de este lado, ¿sí? Cuidando de no lanzar más allá del 1,50. El ancho 1,80, pero ahora dice 1,50. ¿No? Abres una ventana y lanzas el hormigón. Después abres otra ventana, si es más de 3 metros, bueno, en este caso ya no, solamente una, y después ya tienes el hormigón en este nivel y ya es otra vez, ¿no? Sí. O con la bomba que tiene su diámetro de manguera de unos 4 pulgadas o 5 pulgadas, entonces la bomba se pone acá, la manguera, y se empieza a bombear, y a medida que va llenando el hormigón se va subiendo la manguera para llenar. Esa es una forma correcta de hormigonar una columna. No se agarra la manguera y se larga de aquí arriba, ¿no? Hay que meterlas adentro y a medida que va llenando el hormigón van levantando la manguera, ¿entienden? Esa es la forma correcta. O si no, usando ventanas auxiliares, ¿no? Una vez que el hormigón ha llegado aquí, se agarra y se tapa, ¿no? Con clavos y listo, se acabó. Ese es hora, o sea, hay que evitar la caída libre más allá de 1,50 o de 2 metros, dice aquí, en distancia horizontal, más allá de los 2 metros, no hay que lanzar el hormigón. ¿Algún comentario? Mije, y para las obras de magnitud como las fundaciones de un puente, digamos, ¿se hace lo mismo? O en las fundaciones de un puente, por ejemplo, el hormigón es hormigón masivo, ¿no? Y eso normalmente, si es un puente, normalmente de lo que yo sé y he aprendido es que normalmente se hormigona, digamos, arriba, es la superficie, y digamos, la base de la fundación está acá. Pues generalmente se usa una canaleta con un ángulo que no sea 30%, ¿no? O 30 grados. 30% creo que es. No, 30 grados. Una canaleta y, digamos, si la máquina está aquí, el carro hormigonero, entonces se lanza así, porque el carro hormigonero no va a bajar acá, ¿no es cierto? Estos son hormigones masivos y se va colocando por medio de una canaleta. Y usted sabe que la canaleta se puede mover, llevar en toda la superficie del bloque, ¿no? Eso se llama hormigón masivo. Casi no tiene mucho fierro y esta canaleta se va moviendo por aquí y por allá, ¿no? Desde abajo se va subiendo y la canaleta es movible, ¿no? Pero no tiene que ser muy parado, por decir algo. Tiene que haber una inclinación, creo que de 30%, 30 grados, alguna cosa así. Eso es. ¿Otra pregunta? Bueno, algo que me he olvidado, es muy importante, es el vibrado. ¿Cómo se vibra? La vibradora es una compactadora, ¿ya? Que lo que hace es eliminar la porosidad, los vacíos, ¿no? Y lo que consigue es, lógicamente, una mejor calidad del hormigón. Entonces, algo que les voy a comentar, que siempre he visto por la experiencia que tengo, es que, por ejemplo, a ver, en un vaciado masivo, en vigas no hay mucho problema, ¿no? Porque ya nos damos cuenta. ¿Qué dice? Digamos, si tú quieres hacer un vaciado masivo, ¿sí? De grandes dimensiones, digamos, 10 metros, 2 metros, un hormigón masivo, ¿no? ¿Sí? Hay que llenar todo este bloque y además también un volumen así, ¿verdad? Todo lo que se hace es, hay que hormigonar
la primera capa, más o menos por capa se hace, ¿no? Más o menos aproximadamente 30 centímetros. Aproximadamente se llena de 30 centímetros de hormigón y se empieza a aplicar la vibradora. La vibradora es una pistola que tiene que ser vertical. Vertical, aquí este es su pistón. Y dice que la acción por 30 segundos, escuchen bien, no es un minuto ni una hora, solamente hay que hormigonar. Eso también depende de las especificaciones de la vibradora, ¿no? Puede ser que sean 20 segundos, no sé, pero yo sé que se vibra solamente durante 30 segundos, hasta encontrar 30, en un radio de acción de 50 centímetros, o sea, 0,5 metros acá. O sea, si hacemos en planta, así, y la pistola está en el medio acá, su acción es medio metro durante 30 segundos. Entonces, si tú quieres vibrar lo de al lado, tendrías que pensar que tendrías que colocar la vibradora al metro, ya no aquí al ladito, porque ya todo esto ya ha actuado. Entonces llevas al metro y vas a tener otra vez los 50 centímetros, ¿no? Y así igual a este lado y a este lado. Puede haber un pequeño traslape, no hay problema, pero no mucho, ¿no? Ese es, y solamente 30 segundos, ustedes pueden 30, 1, 2, 3, hasta 30, y los retiran, ¿no? Y así van colocando, van compactando en todo este área, ¿sí? Muchos albañiles, muchos lo ponen aquí y ya pasó 2 minutos y sigue. ¿Y qué estás haciendo? Estoy vibrando, ingeniero. ¿Pero y cuánto tiempo? Ah, no, depende. ¿Cómo que depende? Le dice, agarre su reloj. Listo, agarre su reloj ya. Cuenta hasta 30. Así. Traiga aquí 1 metro, recorre 1 metro y ponga aquí. Sí les tienes que enseñar porque ellos creen que poniendo acá la vibradora se vibra todito. No, la acción es así. No hay que vibrar de esta forma. ¿Alguna pregunta? En las vigas es más distancia, ¿no? Tal vez cada 1,5 metros, viviendo, mirando, digamos, porque se ve pues cómo actúa en una viga. Pero fíjense, una viga depende no sé cuánto de ancho, una viga, sí, digamos de 30 centímetros, 30 metros. Ustedes ponen la vibradora y van a ver pues que inmediatamente toda esta masa se actúa, ¿no? Se mueve, entonces ya automáticamente, ya no vas a poner pues, la vibradora acá, tienes que poner más allá, no sé cuánto, a 1,5 metros, a 1 metro, no sé, pero se ve. En cambio, cuando es masivo, un poco no se ve, ¿no es cierto? Sí. Entonces así es como se vibra. Después viene la segunda capa, de otros 30 centímetros, y así tienes que ir compactando el hormigón, como se hace con el cilindro de prueba, ¿no es cierto? 30 centímetros. Ahora, si la vibradora te dice de otra manera, bueno, háganle caso pues a la vibradora, o sea, al que ha fabricado el equipo, no me hagan caso a mí, ¿no? Porque no todas las vibradoras son iguales, hay otras que son de 2 pulgadas, otras son de 1,5. Lógicamente las hormigoneras más delgadas tienen menor acción, por eso yo les estoy dando algo general. No me digan el ingeniero ha dicho, depende del fabricante. Ustedes leen el fabricante, te dice, señor, se coloca de esta forma, porque hay vibradoras que son de 2 pulgadas, hay otras son de 1,5, hay otras son de 1 pulgada. Obviamente las que tienen, las más delgadas, tienen menor acción, y las más gruesas tienen mayor acción. Por eso háganle caso al fabricante, ¿ya? Háganle caso al fabricante. Hay vibradoras de toda clase, no son las mismas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inge, al vibrar demasiado no se disgregaría el hormigón. Por eso, exacto, ¿no? Además, ese movimiento demasiado hace también que el agua se evapore, ¿no? Porque si tú lo mueves, el hormigón que choque en las piedras, se va a producir calor
y se va a evaporar el agua. Por eso es que no es bueno vibrar mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una disgregación, ¿no es cierto? Se disgrega el hormigón, el agua se sube arriba, en fin, muchas cosas negativas. Por eso que hay que vibrar cuando es necesario, ¿no? Y cuando se debe vibrar. Si la mezcla es muy fluida, tal vez no es necesario vibrar, porque sea autocompactado, ¿no? Si usas un fluidizante bastante alto y el hormigón es fluido, no necesitas compactar mucho, entonces reduce, ¿no es cierto? Eso es, jóvenes, no es una regla. La vibradora es un tema muy delicado, por eso digo, depende de muchas cosas. Otro comentario, me parece muy bien tu comentario, se ocasiona un disgregamiento y además la exudación del agua, que es otro fenómeno negativo, exudación del agua, y una evaporación también, porque las piedras se van chocando y producen calor y se evapora el agua. Bien. Otro proceso del hormigonado es el famoso curado, que les dije cómo se cura y por qué se cura, ustedes ya saben bien. Entonces, el curado, yo voy a poner aquí, no es obligatorio, es opcional. Pero muchos dicen por si acaso. Bien, vale ese por si acaso. Pero el curado, dependiendo del lugar y el clima, puede ser un curado riguroso, mediano o nada de curado. Yo les digo, y no se van a reír ustedes, en la época de humedad, por ejemplo en el Chapare, no necesitan curar, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no necesitan curar? Alguien me puede decir, ¿por qué no necesitan curar en el Chapare cuando hay una humedad de más o menos 90% de humedad? Porque ahí está el curado, se está curando solito. Porque el agua se evapora después de haber llovido, lo que sea, y ese vapor de agua es el mejor curador. El vapor de agua es el mejor curador. Entonces, la naturaleza me lo está curando mi hormigón, yo no necesito echarle agua. ¿Para qué? Mucha gente yo veo que están echando agua, pero ¿para qué estás echando, hijo? Si aquí tienes el mejor curador. No, ingeniero, por si acaso. Bueno, muy bien, por si acaso. Si quieres hacer algún ejercicio, hazlo. Pero no te va a ayudar esto en nada, ¿entienden? En cambio, en un lugar seco, donde todavía hay mucha temperatura, lógicamente pues el curado es obligado, ¿no es cierto? También se dice que en un clima moderado, mediano, donde tu hidratación, le has puesto buena cantidad de agua y la hidratación, según tu cálculo, va a ser al 100%, tal vez el curado ya no es necesario. Ustedes han visto eso, hemos hecho eso en la tarea, ¿no? Y en el examen, ¿no? A veces el curado ya no, porque ya se ha hidratado. Le he puesto más agua de lo que tenía, se ha hidratado, entonces ¿para qué al curado? ¿No es cierto? El curado no es algo que es obligado. Digamos, si yo no curo, mi viga se va a caer. No le va a pasar nada. Además les quiero comentar que normalmente el hormigón cuando no tiene agua de curado, utiliza la humedad del medio ambiente, un poco más lento, sí, utiliza, ¿no? Aspira, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que a veces, si no has curado, no hay problema. O si no, hay unos que le envuelven con algún plástico, alguna tela, que es bueno también, ¿no? Entonces, no se evapora el agua y esa humedad está ahí adentro, entonces también es una forma de curar. Pero el curado no te aumenta el agua, ¿no es cierto? Ojo, si tú usas relaciones de agua-cemento muy bajas, por ejemplo, una relación de agua-cemento, por decir algo, 0,35, por ejemplo. Entonces, con esta relación agua-cemento, no, porque a veces se usa aquí más aditivo, ¿no es cierto? A veces se usa esa relación agua-cemento, que sabemos que es seca,
pero con el aditivo has mejorado la fluidez. Pero miren, con esto no se hidrata el cemento completamente. Tal vez llega a un 80%. Y el 20% hay que hacerlo mediante el curado, como han visto ustedes. Por eso les he enseñado esas fórmulas, ¿no? Para que se den cuenta que hay muchas mezclas que solamente tienen esa cantidad de agua, pero como el aditivo lo han vuelto fluida, como si fuera de 0,60, así, ¿no? Pero el aditivo no es agua, y el agua no cura, o el aditivo no cura. Entonces, lógicamente, aquí obligadamente tienes que hacer el curado, y tiene que ser un proceso riguroso, ¿no? Así tapado con este material, ¿no? O también se utiliza el cotense húmedo, etc. Hay que hacer el curado riguroso para completar la hidratación. Eso también se debe hacer, ¿no es cierto? Pero si tienes una relación de agua-cemento de 0,60 y no hay evaporación, tienes demasiada agua, ¿para qué vas a curar? Entonces, muchos dicen el curado es obligado. Si no has curado ya este hormigón no sirve, hay que botar, hay que demoler, ¿no? Alguna vez la gente que no sabe te dice, no has curado, ese hormigón no sirve, lo tienes que demoler. ¿Será eso correcto? ¿Será correcto lo que dicen? No, ¿verdad? ¿No? En lugares húmedos, por ejemplo, por decir algo, a nivel de Zapata, a nivel de donde hay bastante humedad, no necesitas curar. No necesitas curar, se cura automáticamente por la naturaleza. Ustedes saben que hay humedad en el medio ambiente, hay algún grado de humedad, y eso es lo que necesita, pues, el hormigón. A ver, algún comentario sobre el curado, quiero escuchar. Ese es un tema bastante interesante, el curado. Mucho me preguntan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cómo hay que curar? Etcétera, etcétera. A ver, ¿algún comentario? No hay. Entonces, a ver, vamos a resumir. Se debe curar por si acaso, dependiendo de cómo está dosificada tu mezcla, ¿no? ¿Se debe curar o no se debe curar? ¿Sí? Entonces, el por sí es una buena salida, ¿no? Por si acaso necesite. Ahora, si tú le curas a un hormigón que no necesita el curado, ese es un por si acaso. No le va a pasar nada al hormigón, no es dañino, ¿verdad? Lo que no hay que curar es con agua contaminada. Ahí sí le puedes hacer daño al hormigón. Si tú le echas agua con sulfuro, esas aguas negras de alcantarillado o agua sucia de la sequía, eso le puede hacer daño al hormigón, porque eso, aparte de tener agua, tiene otros compuestos dañinos, ¿verdad? Entonces, el agua, ya le digo, el agua de curado tiene que ser el mismo agua del hormigonado, porque el proceso es el mismo. Muchos dicen, el vaciado es una cosa y el curado es otra. No, es lo mismo. Estamos aumentando, ¿no? Falta aquí el 20%, lo conseguimos con el curado, ¿sí? Y lógicamente el curado es también como una especie de hormigonado, pues, porque el agua con el cemento con el agua tiene que ser H2O. Si no, ¿cómo se va? No puede ser agua sucia, ni agua hedionda, nada, ¿no? Tiene que ser el mismo agua, pues, para curar. Yo he visto jóvenes, me consta, que un señor estaba echando agua de la calle, una agua turbia, de mala calidad, le estaba echando a su columna de hormigón. Estaba echando así con un baldecito. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy echando agua, me dice. Pero esto no es agua. ¿Qué es, pues? Me dice, es agua sucia, agua hedionda, esto no es agua. Tú harías un hormigón con esta agua. Le digo, no, es que es otra cosa, ¿ves? No, ahí se comete el error. Esa es otra cosa, me dice. Entonces haz pues un hormigón con esa agua sucia. ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No me hagan hablar tanto. ¿Y qué es verdad? ¿Es necesario curar el mortero? Sí, claro. Lo mismo. El mortero o el hormigón es lo mismo.
Solamente que la diferencia en el mortero es que no hay grava, solamente hay arena. Y el mortero tiene menos resistencia que el hormigón con grava, menos resistencia, pero sirve para muchas cosas, ¿no? Para afinar, para revocar, pero el mortero es el mismo, lo mismo. El cemento con el agua tiene el mismo fenómeno de hidratación, lo mismo, ¿entienden? O sea, no podemos diferenciar. Solamente que si yo hago un vaciado de puro mortero, con la misma cantidad de agua y con la misma cantidad de cemento, un hormigón con grava, el hormigón con grava me va a dar mayor resistencia que el mortero, con la misma cantidad de cemento y agua, ¿entienden? Entonces ahí ustedes pueden equivaler, ¿no? Cuando se usa agregado inclusive de diámetro grande, por ejemplo de 1,5 de 2 pulgadas, la resistencia aumenta más inclusive y se necesita menos cemento, menos agua, porque las piedras ocupan volumen, ¿no? A ver, hormigonar así con piedras de 2 pulgadas, entonces básicamente el hormigón solamente entra exquisito, ¿no? Entonces, lógicamente es mucho más conveniente hacer vaciados con diámetro máximo grande, pero eso solamente se lo puede hacer en algunos elementos estructurales como zapatas, todo, ¿no? Y ver si yo voy a hacer con mortero, ¿cuánto cemento voy a gastar? ¿Cuánto cemento voy a gastar, no? El mortero, pues, consume mucho cemento. Imagínense, se hace morteros de 4-1, 5-1. Hay algunos exagerados, 3-1, sí. 3 de arena, 1 de cemento. En cambio, esto es el mortero, ¿no? En cambio, ustedes han visto que el hormigón es 6-1 o 7-1. Vean ustedes la diferencia. Entonces, este es el mortero y este es el hormigón. Y eso 5-1 casi no hay, ¿no? Sería un mortero pobre, ¿no? Entonces, lógicamente, mejor esto por el cemento, ¿no? Por la cantidad de cemento. Ahí está la diferencia. Es buena pregunta, ¿no? Es buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el mortero con el hormigón? Se pone más cemento, se pone menos cemento. Obviamente el mortero consume más cemento y la grava. Y para colmo, tiene mejor resistencia. Pero ¿cómo vas a revocar con piedras de 2 pulgadas? A ver, dígame, ¿cómo voy a revocar? Entonces, se usa el mortero donde se debe usar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si quisiera hablar, podemos pasar horas hablando sobre esto, pero no corresponde. Vamos a entrar al último proceso, que es la evaluación. En obras de importancia, la evaluación es obligada por norma. La norma dice que cualquier hormigonado de importancia siempre hay que evaluar su calidad. No puedes dar por bien hecho. No puedes dar por bien hecho. Y este proceso de evaluación consiste en hacer pruebas, dejar testigos, hacer pruebas, en fresco y en seco. Verificar, evaluar, que es decir, verificar resistencias, ¿no? Es muy importante esto, no puedes dejarlo así. Tienes que sacar testigos, ¿no? Y esto quiere decir sacar testigos, ¿no? Eso llamamos acá en nuestro medio, testigos quiere decir algo que atestigue que este hormigón está bien hecho, ¿entienden? Los testigos son los cilindros de prueba, que pueden quedar inclusive en las estadísticas, en la historia del hormigonado, ¿no? Los cilindros de prueba, como ustedes conocen, son estos, y que se los aplica
después de los 28 días o los 14 días, depende, se la rompe y se certifica la resistencia. Un documento donde está ahí como si fuera una garantía, y esa evaluación tiene que cumplir con el proyecto, porque podría ser que el hormigón haya tenido algún problema, que el cemento estaba mal, que se han olvidado algo. Esto nos garantiza la resistencia. Esto es un proceso obligado. Obligado, jóvenes. No es por si acaso ni opcional, es obligado. Porque si no, no sabemos. Como estas obras no se pueden evaluar en el mismo momento del vaciado, solamente se puede hacer pruebas de trabajabilidad en estado fresco. Algún indicio de la calidad se puede ver con esto. Un indicio nomás, ¿no? Pero no es definitivo, no puedo certificar. Pero ya ha pasado los 28 días o los 14 días. Bueno, algo que les quiero decir es que se puede evaluar el hormigón a los 7 días, a los 14 días si quieren, o también a los 18 días, a los 28 días. Para mí es lo mismo, evaluar a los 7 días, o a los 14 días, o a los 28 días. Yo puedo sacar el mismo resultado porque hay tablas, ¿no?, que nos permiten eso. Por ejemplo, fíjense, si yo evalúo el hormigón a los 7 días, no antes, pero no, si es que el hormigón normal a los 7 días, con seguridad que el hormigón ha llegado al 70%. Entonces, hago la prueba esta, a los 7 días saco una resistencia, y eso me equivale al 70%. Entonces lo proyecto al 100% y listo. Ya no necesito más. Ya tengo el certificado acá. Pero si quiero estar más seguro, lo puedo hacer después con otro. Si he sacado varios cilindros, puedo hacer a los 14 días. A los 14 días más o menos el hormigón ya ha llegado al 90%. Pues lo proyecto al 100%, una regla de 3 simple, fácil, listo, ya tengo la resistencia. Equivalente a los 28 días, ¿no? Sí. Y a los 28 días, supuestamente, ha llegado al 100% y ya no necesito proyectar, ¿no? Y ya está. Esto es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Muchos dicen, oh, no puedes romper a los 7 días, es un error. No es ningún error. Inclusive puedes hacerlo a los 21 días o a los 10 días también. Hay también una tabla, creo que a los 10 días ya ha llegado al 80%, no estoy seguro, 80%. Igualito lo evalúas, lo proyectas mediante una regla de 3 simple. ¿Alguna pregunta? Este es el proceso de evaluación. Si tú por alguna razón no has hecho estos cilindros, no has sacado cilindros de prueba, ¿no?, puedes usar otro método de evaluación, ¿no?, que son los corazones, que son también, se puede sacar el hormigón en seco mediante un equipito con diamante y saca un cilindrito así pequeñito, de donde tú quieras, lo sacas, por eso se llama corazón. Digamos, esta es la columna, y yo, a ver, digamos acá, quiero aquí, lo más delicado sería por acá, la zona de confinamiento. Entonces aquí sacas aquí, haces un huequito, te lo sacas y lo vas a probar. Listo, ahí tienes una prueba también. Otra vez también se usa un equipo que se llama esclerómetro, ¿no? Pero eso no es muy confiable, no es muy confiable, no garantiza mucho. Es una pistola que golpea aquí así,
se hace hay un método para hacer un área, vas golpeando y sacas por estadística, sacas un promedio y puedes determinar la resistencia. Pero esto es equivocado porque si le cae una piedrita, que la resistencia va a ser mayor. O sea, no es muy confiable. Pero te puede dar un indicio. Esto es un indicio, ¿no? Si el hormigón está bien, pero no es garantizado. También hay otros equipos con rayos X, algo así, que también se pueden utilizar. Yo particularmente, me voy a disculpar, no conozco, he escuchado hablar que hay equipos que miden la resistencia del hormigón a través de alguna energía nuclear, molecular, lo que sea. Lo que sí he visto, jóvenes, he visto un equipo que no he visto acá en Bolivia, que saca una radiografía del hormigón y muestra dónde están los aceros, ahí, y también te muestra un poco, digamos, cómo está el hormigón, las piedras grandes, dónde están colocadas, así. Eso sí te muestra, te hace una radiografía del hormigón, ¿no? Como si fuera de los huesos, algo así, ¿no? Saca una radiografía del hormigón donde te muestra dónde están los fierros, o si hay algún hueco por ahí, te puede mostrar también como una oscuridad, ¿no? Alguna cosa así. También es una forma de evaluar. Si por alguna razón aquí ha habido un hueco, alguien se ha equivocado, te puede mostrar ese vacío, ¿no? Te muestra de alguna manera una sombra, algo así. Es como una radiografía, pues. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto también es un proceso de evaluación que tiene que ser obligado. Yo tengo que ver, en mi vaciado, para certificar la calidad. ¿Preguntas? No hay. Creo que ya se han cansado. Bien, entonces ese es el proceso del hormigonado. Ustedes han visto, he evitado el encofrado, porque el encofrado no me corresponde mucho, ¿no? ¿Listo? Inge, Sí, más fuertecito, por favor. ya. Inge, hace rato le quería preguntar, pero creo que no me escuchó, sobre respecto a la vibración. Sí. En obra me tocó ver de que no había el equipo de vibración, se estaba haciendo el vaciado de canal en el pavimento rígido. Entonces mi duda es si era válido varillar o no realizar el trabajo del vaciado hasta que llegue el equipo de vibración. Eran unos canales como muritos, que era el hormigón. Entonces, el hormigón estaba llegando en mixer. No, pero ¿qué estabas hormigonando? El elemento estructural, ¿qué era? ¿Muro? ¿Era losa? ¿Era viga? ¿Qué era? Canal, Así, un canal. canal de camino, o sea, Canal de camino, no es de agua, ¿sí? No es un canal, eso. Yo entiendo por canal esto, desagüe. desagüe. Una alcantarilla, entonces dirás. No es este canal, ¿no? Los taludes. No hay. Alcantarilla. Tampoco. Bueno. Si hablas de canal, aquí con su encofrado, ¿no es cierto? El encofrado acá, etcétera, el encofrado aquí, no sé. El vibrado es siempre obligado, fundamentalmente en muros. En losa, no tanto, porque la losa se autocompacta, ¿verdad? Pero en estos muros que son delgados, ¿no? O vigas, el vibrado tiene que ser obligado, pero si no hay la vibradora, se puede usar el varillado, o tal vez inclusive se va golpeando suavemente con un martillo de madera, para ocasionar un vibrado, pues, pero tiene que ser suave, porque si no lo vamos a destrozar el encofrado, o lo vamos a desnivelar. Entonces se golpea un combito, que golpea suavemente por toda la superficie, ¿no? Y así se puede conseguir también un compactado, ¿no? Ustedes saben que la mezcla se mueve y se va compactando. La vibradora lo que hace es
mover el hormigón, moverlo, batirlo, digamos. Y al batir, entonces, se van acomodando los granos y el vacío va eliminando el vacío. Cuando la pared es delgada, también es bueno golpear, bombear un poquito con una cola de goma. O si no, también, como tú deseas, varillar. Varillar así. Varillar. Pero el varillado habría que hacerlo por capas, mejor. El varillado hay que saber varillar también, no es más o menos, ¿no? Así es, jóvenes. Entonces, si no hay una vibradora, se puede usar algún otro elemento. Lo único que hay que hacer es moverlo, ¿no? Mover. Miren, por ejemplo, en las losas, les voy a decir, cuando vaciamos una losa, un pavimento, ¿sí? Digamos que sean 15 centímetros, 18 centímetros, lo que sea el espesor. Entonces, generalmente no se usa vibradora, porque no tenemos 30 centímetros de hormigón. Entonces, no se necesita vibradora, pero sí lo que se necesita es, cuando aquí hay una regla niveladora, y una regla niveladora, que está adosada a un equipo que lo que hace es, mueve esto, y vas deslizando la regla a ese nivel, y lo va moviendo el hormigón, y lo va nivelando, y lo va compactando. Y así se compacta una losa de hormigón, ¿no? Simplemente nivelando, y se ocasiona una especie de vibración, y lo que hace es mover el hormigón y se compacta. No necesitas colocar la vibradora acá para 18 centímetros, no necesitas. Porque la pistola va a venir así. Sí va a venir la pistola, creo que tiene 50 centímetros. No tiene sentido usar una. Entonces, esa es una forma. Pero si es muro, es viga o es columna, eso es importante el hormigón. Bien, otra pregunta. Bueno, pues, si no hay más preguntas, voy a dar por finalizado esta primera parte del hormigón armado 1. Y a partir de ahora, voy a hablar del hormigón armado. Ya no solamente el hormigón, sino el hormigón armado. ¿Qué es el hormigón armado? ¿Qué me dice? ¿Es una hormiga con su fusil? ¿Qué es el hormigón armado? Es la mezcla de hormigón más fierro. Así es. Pero no diríamos mezcla. Es el hormigón armado o el hormigón reforzado con acero, ¿no? O más acero de refuerzo, ¿no? Eso es, en términos, es el hormigón más acero de refuerzo. Y el acero de refuerzo, que le vamos a llamar AS, quiere decir acero área de acero, ¿no? Quiere decir, steel es acero y es el área, ¿no? El área de acero es básicamente, hay que colocar de acuerdo a normas, ¿no? Si no necesitas acero de refuerzo, de alguna razón, se pone simple acero por un acero mínimo, ¿no? Por norma, ¿no? Se pone obligadamente, se coloca en algunos lugares, dependiendo del tipo de obra, si es viga, columna, losa, hay que colocar siempre acero de refuerzo. Si no colocamos acero de refuerzo, no sería hormigón armado, sería hormigón nomás. Entonces tampoco podemos poner dos alambritos para decir, este es el acero. No, hay que poner una cantidad mínima de acero dependiendo de la obra. Si es un muro, si es un bloque, si es una losa, si es una viga, una escalera, cualquier elemento estructural, ¿no? Tiene que tener un mínimo de acero de refuerzo para que sea hormigón armado.
Miren, si no puedo yo, pues, si yo tengo, por ejemplo, acá un bloque de hormigón y le pongo aquí una varillita, por aquí otra varillita, no sé, varillitas que su área de acero es ínfimo. Esto no es hormigón armado, es hormigón nomás, porque no tiene que haber pues una cantidad de acero, no sé, digamos así, una cantidad de acero mínimo para que sea hormigón armado. O sea, quiere decir que el hormigón tiene que estar mezclado con el acero, ¿no? En volumen, en área, en dirección, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la presencia del acero siempre tiene que estar en todo el volumen del hormigón. En todo el volumen del hormigón tiene que estar. Si no hay hormigón en cierto volumen, quiere decir que no es hormigón armado, pues entonces hay que colocar siempre. Por eso vamos a aprender a colocar el acero donde corresponde mínimamente, si es que el cálculo no es necesario. Entonces, jóvenes, el hormigón armado es más acero de refuerzo, eso se llama hormigón armado, así, hormigón armado, ¿sí? Pero el acero de refuerzo básicamente se llama refuerzo porque fundamentalmente refuerza la tracción. Podemos decir que el hormigón es bueno para resistir compresión, pero no muy bueno para resistir tracción. Resiste algún valor de tracción, ¿no? El EPS, que se le vamos a llamar tracción, es más o menos el 0,10. No es del acero, del concreto. El EPC del concreto es más o menos el 0,10, el 10% del F'(C), más o menos. O sea, quiere decir 10% nomás en tracción. Esto sería tracción, o tensión también se llama, y esto sería compresión. Entonces, fíjense, el acero de refuerzo se pone para tracción, para resistir tracción, y también se utiliza por contracción volumétrica o debido a los cambios de temperatura, ¿no? Por contracción volumétrica. Esto se llama cambios de temperatura, por temperatura. Por tracción y también a veces compresión. O sea, fíjense ustedes que el acero, comparando con el concreto, el acero es casi 10 veces o 15 veces más resistente que el concreto, en compresión y en tracción. Bueno, en compresión, en tracción mucho más todavía, ¿no? Entonces, también el acero refuerzo se puede usar para compresión, pero hay que cumplir con algunas condiciones. Por ejemplo, en las columnas se usa acero para la compresión, ¿no es cierto? Pero mejora mucho la compresión. Pero fundamentalmente, cuando se ha descubierto el hormigón armado, se ha descubierto porque el acero en tracción es el que ayuda, ¿no? Fíjense ustedes, ¿cómo podemos hablar acá? Ustedes conocen resistencia a materiales. Si aquí tuviéramos una viga de hormigón armado simplemente apoyada, ¿sí? Una viguita de hormigón armado, pongámosle 6 metros de luz, lo que sea. Una viguita de 25 por 45, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si no tuviera acero, yo le aplico aquí una carga concentrada o una carga uniformemente distribuida, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la viga? La viga va a sufrir flexión, o se va a flectar. O sea, la solicitación es una flexión
pero también hay cortante, ¿verdad? Pero hablando de la flexión, que esta viga se va a flectar. ¿Qué quiere decir se va a flectar? Quiere decir que va a sufrir esto. Sí, se va a deformar más o menos así. Bueno, con una deformación acá. Eso quiere decir se va a flectar, ¿no? Y va a sufrir momentos de flexión, ¿no? Momentos flectores. Entonces, esta viga, si no, ustedes saben que esta viga, aquí la vamos a poner aquí, ¿sí? 25 por 45, hacemos 25 por 45, se va a flectar y su línea neutra seguramente va a estar por acá. ¿Qué es la línea neutra? Es la zona donde no hay ni tracción ni compresión. Entonces, acá todo esto se va a comprimir y todo esto se va a traccionar en el hormigón. Y como la compresión es 10 veces más que la tracción, entonces esta viga se va a caer apenas falle la tracción, pues. Y la compresión, ni cosquillas, ¿no? Entonces, por eso es que aquí yo lo que necesito es reforzar con unas varillas de acero que hagan, reemplacen o ayuden a resistir tracción. Pues a mí me conviene que estas varillas estén lo más alejado posible de la línea neutra, ¿no? Ahí, lo más abajo posible. Ahí, hecho esto. Entonces, fíjense ustedes, el brazo de palanca del momento, el brazo de palanca tendría que ser este, ¿no? Cuanto más alejado, mayor tracción. Entonces, estas son las fibras en tracción y estas son las fibras en compresión. Entonces, en las fibras en tracción, las más alejadas, porque el diagrama de deformaciones es más o menos así. La línea neutra, aquí cero, aquí hay compresión y aquí hay tracción. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va a fallar el hormigón. Entonces, con el acero de refuerzo, yo voy a complementar. Y ha sido un proceso que no ha sido fácil descubrir digamos, en la historia, ¿no? Se ha utilizado el hormigón armado en otras cosas y no en esto, porque nadie pensó que podía ser. Se han utilizado en muchas cosas, ¿no? Para terminar esta clase, voy a comentarles que la historia del hormigón armado es bien chistosa y en los libros ustedes van a leer. ¿Sí? ¿Quién ha descubierto el acero de refuerzo para adicionar al hormigón? Ya había el acero, ¿no? Que se usaba, digamos, en cualquier cosa, en cerrajería, en hacer ventanas, puertas, lo que sea, pero nunca se pensaba que podía combinar con el hormigón, porque son dos materiales completamente diferentes. Diferentes en todo, ¿no? En su elasticidad, en su resistencia a la tracción, en fin. Entonces, ¿cómo fue que descubrieron esto? ¿Quién inventó? Bueno, el acero ya había, no, nadie lo ha inventado, el acero ya había, ¿no? Pero ¿cómo han descubierto que podía trabajar con el hormigón armado de esa manera? Bueno, no ha sido tan fácil, ¿no? El proceso dice que en realidad este señor Lambert utilizó el acero para construir una barcaza, dice, una barcaza de hormigón. O sea, ustedes saben bien que las barcazas, ahora lo voy a hacer en planta, sí. Me imagino que es una barcaza así. Una canoa, digamos. Y él lo fabricó con hormigón armado. ¿Por qué? Porque como la pared tenía que ser delgada, ¿no? Porque si era muy pesada, por el fenómeno del empuje de Arquímedes, esto se va a hundir. Y eso lo ha lanzado al mar. Para lanzar al mar, esto tiene que flotar.
Y como el hormigón es muy pesado, pues solamente tenía que usar, digamos, una plaquita delgada, y aquí seguramente le ha puesto el fierro, ¿no? Para evitar, digamos, que se raje, que se rompa, para que sea más resistente. Entonces, él fabricó una barcaza de hormigón armado y lo lanzó al mar. Y de acuerdo a lo que cuentan, esta barcaza no se ha hundido por el fenómeno del empuje de Arquímedes. Pues seguramente él tenía conocimientos de esta ley de Arquímedes, y la barcaza flotó. Pero no dio un resultado adecuado, porque flotaba, digamos, casi al nivel del mar, o así al nivel del agua, ¿no es cierto? O sea, por el empuje de Arquímedes tiene que estar siempre dentro del agua, y no puedes tener una barcaza, siempre debía haber salido algo así, ¿no? Hay algo afuera, pero no podía, no se puede. Entonces, ustedes conocen esa ley, pero se logra flotar, ¿no es cierto? Depende del volumen desalojado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué usó esta barcaza de hormigón armado? ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió? Ustedes saben que la navegación del mar es de hace de miles y miles de años antes de Jesucristo. Usaban todo tipo de barcazas de madera, de troncos, lo que sea. El problema es que las canoas o las lanchas o los barcos tienen el problema de que con el tiempo las tablas se van separando y filtra el agua, ¿no? Y hay que calafatear con alquitrán, con trapos, no sé qué. O sea, una tarea muy dura para el navegador, ¿no? Para el marino, porque tiene que calafatear su barcaza cada vez. Y el calafatear una carbaza significa que hay que sacar la barcaza afuera, y cuando esté seco hay que pasarle con alquitrán y trapo, alguna cosa así. Eso se llama calafatear, ¿no? Y cada viaje hay que hacer lo mismo, porque si no haces, puedes naufragar, porque si hay una filtración de agua, se va a hundir tu barco. Entonces él dijo, usaré algo que no se necesite calafatear. Entonces seguramente dijo, el hormigón es bastante impermeable y puedo lanzar. Entonces eso, y así descubrió el hormigón armado, jóvenes, para una cosa que es para reírse, ¿no? Y no dio resultado, pues, ¿por qué? Porque si, por la ley de Arquímedes, si se van a fijar, siempre esa barcaza va a estar casi al nivel del agua. Entonces una pequeña ola, se va a entrar el agua por arriba, y listo, otra vez se llena la barcaza, ¿no? Además, muy pesado. Es pesado y su movimiento es lento, ¿no? No es igual que un barco de madera, ¿no? Los barcos de madera tan lindos ahí con sus cosas así, una hermosura. Bien, es un tema que no me corresponde hablar de nada de eso. Entonces, vamos a quedar aquí. Les hice una pequeña introducción y vamos a ver entonces cómo utilizamos el acero refuerzo para algunos elementos estructurales y cuál sería la teoría, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Dígame. ¿Qué pasa cuando hay más acero que cemento, que hormigón, perdón? ¿Qué pregunta es esa? ¿Y dónde podría darse eso? ¿Qué pasa si hay más acero? ¿A qué te refieres si hablamos de volumen? Digamos, 50% de acero, 50% de hormigón. Así más o menos, ¿quieres decir? Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? Imposible. Sería una estructura metálica y que el hormigón no logra cumplir su cometido. Más sería acero que hormigón, ¿no? Es buena tu pregunta, pero te puedo decir que hay
el acero refuerzo tiene un límite inferior y también tiene un límite superior, y es el que más interesa. Y este límite superior te dice que no podemos poner más acero. ¿Por qué está haciendo eso? Que no podemos poner acero más que este límite. Porque si le ponemos más acero, ya el hormigón ya no es hormigón armado. Sería, como te puedo decir, una estructura metálica, alguna cosa así. O sea, el hormigón armado tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Y ese límite superior es muy importante, lo vamos a ver, ¿no? Solamente ese límite es pues un porcentaje mínimo. Podemos hablar de más o menos tal vez un 5% en volumen, ¿no?, de acero versus el hormigón, o tal vez menos, ¿no? Y si pones más, no recomienda la norma, ¿no?, porque no habrían el acero tiene que estar recubierto de hormigón, en todo su recubierto de hormigón. Sí. Yo no puedo poner yo dos varillas seguiditas acá. Tiene que haber un recubrimiento mínimo, que después vamos a hablar, para que sea hormigón armado. Quiere decir que esta varilla tiene que trabajar un hormigón a su alrededor, con un volumen mínimo. ¿Ah? Entonces así trabaja. Pues si miramos entonces, aquí podemos ver que el acero se tiene que separar pues obligadamente por el volumen, ¿verdad? Pero es lo que vamos a ver más adelante, jóvenes. Pero tu pregunta es muy pertinente, muy interesante, ¿no? Si nosotros nos pasamos del límite superior, deja de ser hormigón armado. Deja de ser hormigón armado. Pero muy buena tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Muy bien, si no tiene más preguntas, muchas gracias y hasta la próxima clase. Adiós. Gracias, Inge, hasta luego.